En medio año, el Centro de Conciliación Laboral Capitalino recibió 31.195 solicitudes de acuerdos prejudiciales, de los cuales el 63.4% logró resolverse, lo que la ubica dentro de las 10 entidades del país con la mayor tasa en este rubro. Sonora es la entidad con la mayor tasa de resolución de conflictos laborales, con 93.3%. Le sigue Nuevo León, Coahuila, Chihuahua, Yucatán, Sinaloa, Tamaulipas, Guerrero y Michoacán. La conciliación laboral es el convenio que celebran las partes para terminar un conflicto. Su cumplimiento es obligatorio para el patrón y el trabajador. En caso de incumplimiento de algunos de los interesados, el juez laboral podrá hacerlo cumplir. El promedio que se tardan en la capital del país en generar un proceso conciliatorio es de 26 días, cuando antes estos procesos llevaban años. Para Heraldo Media Group, Kenia Chávez. Justamente para profundizar sobre el número de demandas de conciliación laboral que se han resuelto, está con nosotros José Luis Rodríguez Díaz de León, secretario del Trabajo de la capital del país. Secretario, gracias por estar esta tarde con nosotros. ¿Qué tal, Blanca? Me da mucho gusto estar contigo y con tu auditorio. Gracias. Oye, cuéntame, hay un nuevo centro de conciliación laboral aquí en la capital del país, derivado, por supuesto, de esta reforma laboral que pues se inauguró apenas en octubre del 2022. Sí, justo, llevamos alrededor de 9 meses en operaciones del Centro de Conciliación Laboral y bueno, pues eso, fíjate que nos ha dado la pauta de atender a poco más de 43,000 personas con algún conflicto de carácter laboral y poder llegar a un proceso de carácter conciliatorio en cerca de 33,000 casos, lo cual realmente es interesante y es muy positivo porque estamos hablando de un mecanismo de solución de controversias a través del diálogo. Es la conciliación obligatoria de carácter prejudicial y además tiene como finalidad pues justo resolver un problema que se da entre las partes, entre la empleadora, entre las personas trabajadoras y hacerlo en un lapso de tiempo realmente breve. Fíjate que en promedio, legalmente nos permite la ley hacerlo en 45 días, sin embargo, el promedio de conciliación de la Ciudad de México es en 26 días. ¡Ay, qué bien! La generación de una solución, de un conflicto. Y en el modelo anterior, solo para hacer un comparativo, en el caso de las juntas locales de conciliación y arbitraje, tenemos expedientes que están aperturados desde 1980. Okay. Es decir, han transcurrido... Que no se han resuelto. Que no se han resuelto. Han transcurrido 43 años a la espera de justicia laboral, no se han resuelto y este nuevo modelo de justicia laboral realmente es importante, cambia el paradigma de acceso a la justicia y como bien mencionas, bueno, pues ha permitido la solución de conflictos para quienes habitan la Ciudad de México. Exactamente. Secretario, quiero preguntarte, ¿qué es lo que demanda la gente en estos centros de conciliación laboral? Sí, bueno, puede ser desde un tema de prestaciones o un tema de cumplimiento de contrato o casos más graves, despidos injustificados. Más del 70% de los casos que se denuncian en el centro de conciliación se refieren a despidos de carácter injustificado. Y bueno, pues el objetivo central es poder generar un mecanismo de cumplimiento a los derechos laborales y que además es de carácter gratuito. Ah, qué importante. Eso también es realmente muy importante. Pueden acudir con persona de su confianza, pero pueden hacerlo también de manera directa. Cuentan con personal certificado para poder realizar estos procedimientos de conciliación individual o colectiva. Y bueno, más del 70% se refiere a despidos de carácter injustificado. Estamos hablando que se ha llegado a generar convenios que implican un monto económico que supera los 1.350 millones de pesos en favor de las personas trabajadoras, lo cual también realmente es importante porque es un acuerdo que se suscribe de manera directa en el centro y en el propio espacio se genera el pago de las diversas prestaciones. Ah, pues eso es una muy buena noticia. Secretario, por ejemplo, si en algún momento tenemos algún conflicto laboral, ¿cómo podemos acudir a estos centros de conciliación laboral? Pueden acudir de lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana. Está ubicado en Doctor Andrade número 45 en la colonia Doctores. A partir de las 8 de la mañana ya está aperturado el centro de conciliación hasta las 5 de la tarde. El primer encuentro, el primer punto de partida es la asesoría y a partir de ahí se define si quieres detonar el procedimiento conciliatorio para poder convocar a ambas partes, es decir, notificarle a la empleadora formalmente, ya como autoridad, y bueno, convocarla a una mesa de trabajo en donde se ponen sobre la mesa los temas que generaron el conflicto
los derechos que están en juego y que deben de ser restituidos. Claro. Todos estos servicios son gratuitos, ustedes nos llevan de la mano desde el inicio hasta el final. Así es, de principio a fin, desde la asesoría hasta la suscripción del convenio conciliatorio y el cumplimiento del convenio en Cuando la ya te misma pagan. oficina. Así es. Ok. Oiga, secretario, hay muchos temas también que quiero platicar con usted. Quiero que me cuentes sobre estos programas para reactivar también la economía aquí en la capital del país, para pues la recuperación de empleos que en pandemia pues se perdieron bastantes. Y, por ejemplo, quiero que me cuentes de este programa al fomento al trabajo digno, que también en algún momento pues fue pues muy fue algo a los cual pues la gente recurrió muchísimo, sobre todo después de pandemia. Sí, bien mencionas. Estamos en un proceso de reactivación económica que se puso en marcha para poder atender pues los daños y estragos que nos generó la emergencia sanitaria. Por supuesto que en el tema económico y en el tema laboral también tuvo un impacto, pero afortunadamente la Ciudad de México logró generar un proceso de recuperación a través del trabajo colectivo con las distintas dependencias que formamos parte del gobierno capitalino y por supuesto que también de las empleadoras, de las cámaras, de las asociaciones que sumaron su esfuerzo, su voluntad para abrir oportunidades de carácter laboral y bueno, pues por supuesto que recuperar el sector turismo que la Ciudad de México es importante recordar que hubo un momento en el que se cerró. Sí. Hubo un momento en el que no había una sola habitación de hotel ocupada, en donde no había una sola actividad de carácter cultural, un concierto, un teatro, claro. El cine. Que esto siempre trae importantes derramas económicas a la Ciudad de México. Sin duda, es una ciudad que por supuesto que se alimenta de todas estas actividades, del turismo, de la cultura, de las actividades deportivas. Y bueno, pues claro que desde la Secretaría del Trabajo también pusimos en marcha programas específicos. El trabajo digno era la oportunidad de empezar a reconstruir, de volver a salir a la calle, empezar a generar redes de apoyo, nuevamente de capacitación, de generación de oportunidades y vincularnos con el Servicio Nacional de Empleo, con las empleadoras y empezar a ayudar, a facilitar la colocación de personas en espacios de carácter laboral. Que además también tenían ferias del empleo en diferentes alcaldías de la Ciudad de México. Sí, exacto, permanente. Justo el objetivo central era acercar de manera directa al territorio, no solamente en los principales espacios de las 16 alcaldías, que tuvimos esa oportunidad en el 21, en el 22, ahora en el 23 llevamos ya más de 20 ferias del empleo realizadas en este primer semestre y el objetivo fundamental es ese, acercar las oportunidades laborales al territorio y que la población pueda encontrar una oportunidad aquí en la Ciudad de México o inclusive en otros lugares. Que justamente quiero que me platiques de esto porque tienen un programa de movilidad laboral donde pues tienen varias vacantes para las personas que justamente viven aquí en la capital del país para que se vayan a trabajar a Alemania, Estados Unidos o hasta Canadá. Inclusive también a destinos turísticos de nuestro país que tienen una vocación de esta naturaleza. Hay quienes a través del trabajo colectivo con los hoteles de alta gama, hemos aperturado fuentes de empleo en Los Cabos, en Tulum, en Nayarit, en Puerto Vallarta, en los paraísos que tiene nuestro país, pero también empleo, por ejemplo, como bien mencionas, en Alemania, para personas que tienen como profesión la enfermería, mujeres y hombres, con un mecanismo de coordinación con Gobierno de México y con la Embajada Alemana, que nos ha permitido ya colocar a más de 350 personas que hoy en día están trabajando en Alemania en esta actividad y bueno, también por supuesto en Estados Unidos y en Canadá. Pues ahí lo tenemos y también tiene un programa de empleo verde. Sí, Empleo Verde es algo que además hemos trabajado de la mano de la Organización Internacional del Trabajo con el ánimo de generar mecanismos en favor de la sustentabilidad, la intervención para la recuperación de espacios públicos, de áreas de valor ambiental, ahora también de la mano de la Secretaría del Medio Ambiente. Y en este tema en particular se logró inclusive avanzar en el ámbito legislativo para poder incorporar el tema de empleo verde en la Ley de Protección Ambiental, pero también en la Ley de Economía Circular y tener esta posibilidad de aperturar fuentes de empleo que nos ayuden a tener una conciencia más clara de la sustentabilidad del medio ambiente y de lo que podamos aportar a todos nos corresponde. ¿Y todos estos programas dónde podemos consultarlos? Bueno, por supuesto que en Secretaría del Trabajo, en las páginas que tiene la propia Secretaría y en las redes es muy fácil, es Trabajo CDMX,
y ahí estamos en Twitter, en Instagram, en Facebook Sí. y bueno, hasta en TikTok. Entonces, Sí, exacto. ahí andamos. Pues Sí. ahí lo tenemos, José Luis Rodríguez Díaz de León, el secretario del Trabajo de la capital del país. Muchas gracias por estar esta tarde con nosotros y por explicarnos todos estos programas de fomento al empleo que tienen justamente desde la Secretaría del Trabajo para, uno, reactivar, sí, la economía de la capital del país, pero también ayudarnos a los bolsillos de todos los mexicanos. Sí, por supuesto, todos tenemos necesidades y el trabajo es un derecho social, es un derecho llave que nos abre oportunidades y que nos permite cubrir las necesidades que tenemos en nuestros hogares. Gracias por la oportunidad. Bueno, pues ahí lo tenemos. Muchas gracias a ti por venir. Oiga,